Ayer mismo comenzó el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, probablemente el más importante de toda su historia. Hoy traemos a Ciprés y a Aleix Amorós para tratar el tema. Muy buenas, Aleix, Ciprés, ¿cómo estáis? Hola, pues Muy yo buenas bien, tardes. yo bien. Aquí estamos tranquilos en la aldea. ¿Vosotros qué tal? Bien. Arrancando una semana que para variar apunta otra vez movidita, quizá con el foco de atención en Reino Unido. Ya veremos si Truss aguanta el pulso. Y nada, por No hay ahora semana alegría bosteza. aburrida, a nivel geopolítico ya. Siempre Uf, pasa Bueno, algo. tremendo. Pasan demasiadas cosas a la vez. Totalmente. Y bueno, por supuesto, en China, donde hay que estar muy pendiente. Pues cuéntanos, Aleix, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes para hoy? ¿Qué está pasando en China? ¿Por qué no se comportan como nuestros queridos amigos occidentales? Cuéntanos. Bueno, es sabido, ¿no? que el gobierno chino se caracteriza por una exquisita planificación político-económica y, en fin, en periodos de 5 años se dan los congresos del Partido Comunista Chino, en el que, entre otras muchas cuestiones que ahora vamos a abordar, pues se elige el líder del partido, ¿no? Para empezar, os he querido traer un par de imágenes para poneros un poco en contexto de la situación histórica en la que estamos. Es el 20º Congreso, es decir, que hablamos pues, del centenario del partido, que es un hito pues, francamente importante. Y en esta primera diapositiva yo lo que os he querido enseñar es el momento histórico en el que apareció Xi Jinping en escena. Tengamos en cuenta que pues, como presidente está llamado a marcar un punto de inflexión en la historia del país. De salir ratificado el próximo domingo, sería el primer presidente que logra un tercer mandato, cosa que hasta ahora no había conseguido nadie, ni siquiera figuras tan emblemáticas como su predecesor, Hu Jintao o, por supuesto, Mao Zedong. Y bien, en esta imagen lo que os he querido enseñar es un poco el comportamiento de Xi y el impacto que ha tenido en el seno del partido y en el seno del país. Fijaros, entre 1992 y 2012, es decir, en este lapso de 20 años, se produjeron un total de 20 destituciones, 20 despidos, llamémoslo como queramos, en el seno del partido. Pero es que en este primer mandato suyo, en estos primeros 5 años, hubo hasta 33 purgas. Os acordaréis, seguramente os sonará aquello de la Una campaña anticorrupción. purguita sana también, ¿eh? Un poquito. Efectivamente. Vaya, Una purguita. en cuestión de 5 años se purgaron más personas, vaya, se purgaron casi... Casi el doble, ¿no? Un poco sí, menos del por doble. supuesto, casi el doble de personas que en los 20 años previos, en los que había habido pues hasta 4 presidentes. Tengamos en cuenta que cuando Xi llegó al poder, pues se encontró un gobierno básicamente impuesto por sus predecesores, en los que los altos cargos políticos no eran especialmente afines a él, puesto que su proyección política fue fulgurante, y eso pues, se tradujo en esta intervención de facto interna con el pretexto de la corrupción, con como podéis ver, casos muy sonados. Véase el potencial sucesor de Xi, que está condenado de por vida a prisión, con lo que, en fin, no se andaron Sí, se ha blindado, bueno, ha intentado blindarse por lo menos en el poder. De Sí, momento por supuestísimo. parece que le Que está de saliendo bien la hecho, jugada. exactamente, y en la siguiente imagen todavía se constata más, puesto que en 2017 se renovaron el 65% de todos los asientos del partido. Cifras que no se veían desde 1992 y, como os podéis imaginar, aquí entraron principalmente perfiles afines a Xi Jinping, incrementando a su vez muchísimo la media de edad entre los políticos en activo. Como podéis ver, la práctica totalidad superando el umbral de los 50 años y, por tanto, alineándolos pues, bueno, en un planteamiento mucho más teórico-defensivo con los postulados de Xi y aplastando cualquier atisbo de renovación pues,
generacional, ¿no? De lo que podrían ser políticos más jóvenes, que aportaran ideas y aires más frescos al partido, etcétera, etcétera. Luego, en la siguiente imagen, podéis ver un poco la estructura vigente, que esto os lo compartí el otro día también, Sí, en el para que Discord. os hagáis un poco la idea de cómo están las cosas. El comité permanente del Partido Comunista Chino lo conforman 7 personas, el presidente y 6 acólitos, digámoslo así. Bien, aspectos interesantes a comentar aquí. Por un lado está la baza de la edad. Hay vamos a decir que había una ley no escrita, porque en el seno del gobierno, pues se jactaban en estos últimos días de esta cuestión, pero hay una ley que viene a decir que a partir de los 68 años no se pueden renovar cargos al más alto nivel en los órganos de gobierno del partido. Bien, esto plantea una serie de interrogantes. Como podéis ver, hay 3 personas que tienen 68 o más años, entre ellos el propio Xi Jinping, y por tanto abre la puerta a renovaciones que, vaya, que sí o sí se van a dar a menos que veamos algún tipo de ley en estos próximos días que permita la extensión de los mandatos, cosa que personalmente no creo que ocurra. En el caso de Xi Jinping, en cualquier caso, como figura, como líder, vaya, del partido, está exento del cumplimiento de esta normativa, motivo por el cual puede presentarse a una tercera reelección, que es algo sorpresa, pues se consumará. Pero en el caso del número 3 y el número 7, los enumero porque si tengo que ponerme a pronunciar los nombres, vamos muy mal. El señor Li Zhanshu y Han Zheng. Han Zheng, como la bolsa. Sí, efectivamente. Estos cargos sí que previsiblemente abandonarán las filas del comité permanente. En el caso de Li Zhanshu es una figura especialmente importante porque estamos hablando de que es el presidente del Congreso del partido. ¿De acuerdo? Perdón, del partido no, el Congreso de la Asamblea, vaya, constituyente. Entonces, es una figura que deberá ser sustituida y, como podéis ver, entre los posibles sucesores consta Li Keqiang. Hasta ahora era el premier, es decir, el primer ministro, la segunda figura con más poder en China, pero Li Keqiang, que también lleva 2 mandatos junto con Xi Jinping, no podrá ser reelegido como premier. Eso se debe a que, de nuevo, fruto de estatutos internos, no se permite un tercer mandato como premier de forma consecutiva. Entonces, Li Keqiang básicamente suena como sucesor de Zhanshu al cargo como chairman del Congreso, suponiendo que no se le purgue como tal, porque recordemos que era la principal figura de oposición a Xi Jinping, era un político que apostaba pues, por unas políticas más aperturistas, no tan restrictivas, que era más dado a una política más blanda a la hora de enfrentar la COVID, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de postulados no sentaron precisamente bien en el seno del Partido Comunista Chino y, por tanto, habrá que ver hasta qué punto es recolocado al frente del Congreso o, si por contra, se le invita a abandonar pues, su actividad política en activo, teniendo en cuenta que... Todo esto se irá sabiendo estos días. Efectivamente. Se rubricará el domingo próximo con las votaciones, pero a lo largo de estos próximos días vamos a ya tener pues una serie de pinceladas en los distintos... en las distintas ponencias, Sí, charlas y cambios, simposios que sí. se van dando. Y que bueno, realmente viendo esto, excepto el número 6, el resto están ya casi a punto de pasar límite de edad. Efectivamente. Y es una muy buena reflexión. De hecho, lo podemos enlazar con la siguiente imagen. Voy. Porque en 2017, por vez primera en muchísimos años, no hubo ninguna promoción al comité permanente del Partido Comunista Chino. Es decir, que Xi lo que vino a hacer es blindarse con sus acólitos, con sus fieles, y no hubo ningún nombramiento que también invitase a pensar pues, en un rejuvenecimiento del órgano de gobierno. ¿Por qué es esto importante? Y aquí, de nuevo, vamos a tener que estar muy pendientes a lo largo de esta semana de potenciales señales. Normalmente, cuando se producen
ascensos desde el Politburó al Comité Permanente son figuras que también están apuntando ya hacia la propia presidencia del partido. Entonces, entre los miembros actuales, ninguno de ellos estaría capacitado para tomar las riendas, más que nada porque dentro de 5 años, pues el más joven, salvo el número 6, pues superará el umbral de los 70 años. Entonces, es muy poco probable. Entonces, sí que es interesante estar pendientes de lo que podamos ver a lo largo de esta semana, porque muy posiblemente veremos nombramientos, como mínimo 2, atendiendo a lo que os he comentado antes, de que tiene que haber sustituciones forzosas en el seno del comité permanente, y estos 2, pues habrá que analizar tanto su edad como su influencia y el bagaje y el apoyo popular que tienen. Y es que tendemos a pensar, cuando pensamos en China y el Partido Comunista, que Xi ejerce un control total sobre el partido y su influencia es la única vigente, pero lo cierto es que no es así. Al final aquello, si pasamos a la siguiente imagen, lo podemos ver, si cabe mejor, está conformado pues, por cientos de cargos que a su vez están respaldados por distintas primeras espadas. En este caso, podemos ver los principales aliados a Xi que están llamados a dar un paso al frente desde el Politburó al Comité Permanente. Es decir, estos son nombres que suenan con fuerza para dar un paso al frente, especialmente el primero, Ding Xuexiang, especialmente por su edad. Con 60 años se le presupone una carrera política en activo todavía importante. Y como podéis ver, hizo pues un doble salto, un doble ascenso en el anterior congreso, aspecto que se valora muy positivamente porque al final son políticos que en fin, que por los que se apuesta, ¿no? Y de alguna manera también se hace una apuesta más en firme por ellos. Pero luego hay otros, como se puede ver en la siguiente diapositiva, como ese señor que tenemos aquí, a sus 59 años, el señor Hu, es un protegido de Hu Jintao. Hu Jintao, que para aquellos que no se ubiquen, fue el presidente de China durante la década del 2002 al 2012, es decir, el predecesor de Xi Jinping, y que también suena con fuerza para escalar posiciones y colocarse en el Congreso Permanente del partido, en el Comité Permanente, perdón. Entonces, insisto, hay que estar pendientes. Se da prácticamente por hecha la reelección de Xi Jinping para el próximo quinquenio, pero quizá lo más interesante no es pensar en clave presente, sino en clave futura, porque mucho de lo que se elija en los próximos días pues influirá directamente en la posible reelección del sustituto, perdón, en reelección no, la elección del sustituto de Xi Jinping. Porque otro pensando ya mandato más a no lo partir de ves, eso. ¿no? ¿El qué, Renovando en perdón? 2027 Xi, o sea que este será el último baile, ¿no? De Xi. Bueno, y esto es curioso, Bueno, ¿eh? Porque al final, bueno, cuéntame esa pregunta que no, te he hecho. no, Didi. No, que quería decir que desde fuera se ve como que es Xi, por así decirlo, el que toma todas las decisiones, pero no, aquí hay un concilio bastante importante de gente por debajo y por detrás y que a la mínima que te relajes te pueden estar ahí echando del sitio, por así decirlo. Sin duda, sin duda. De hecho, los altos dirigentes del Partido Comunista Chino, que se estructuran en 5 percentiles, por así decirlo, conforman pues, órganos de gobierno en los que hay más de 300 altos cargos, empezando por Xi, es decir, que es un órgano de gobierno que está sumamente diversificado, pero es que si hablamos de los afiliados a partidos, sin ir más lejos, presentes en la Asamblea Constituyente, pues estamos hablando de miles de personas. Vaya, en Pekín hay 2.300 afiliados presentes, para que nos hagamos una idea de la magnitud. Así que es algo realmente significativo. Y en cualquier caso, pensando ya en clave 2027, y aquí la gran duda, ¿no? Claro, Xi por aquel entonces tendría 74 años, que no es precisamente poco, pero es que si lo comparamos con, veas el caso de Donald Trump en su momento, el propio Joe Biden, no es que sean precisamente más jóvenes. Y si lo comparamos todavía tirando más atrás con Mao Zedong, murió al cargo, es decir, todavía con las riendas del gobierno bajo las manos a los 82 años. Es decir, que una vez rota la norma de no extender el mandato más allá de los 2 años, yo francamente no me atrevo a aventurar que Xi no pueda ser reelegido incluso para un cuarto mandato, si bien obviamente 20 todavía años es al muy poder, poca prematuro, broma, ¿eh? pero De China, vaya, ¿eh?
que no es como ser el presidente de la Comunidad de Madrid, a ver si me Claro, entiendes. claro. Es China, 1.500 millones de personas, la segunda potencia o primera potencia mundial. Cuidado, Efectivamente. mucha tela. Obviamente, mucho de lo que pase, pues, dependerá del devenir de la evolución de la economía y de determinadas variables que hoy por hoy pues, están en boca de mucha gente, empezando por la cuestión de la COVID, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ir mirando ahora, en que hecha esta presentación, pues podríamos centrarnos ya en lo que es el discurso como tal, que Xi dio pues, a toda la asamblea durante 2 horas. Quizá uno de los puntos más interesantes para empezar es esta diapositiva en la que ejemplifica que si bien hay un cierto relajamiento de las medidas, pues la política de COVID-0 sigue perfectamente vigente. Es decir, aquellos que esperaban algún tipo de guiño, que se habían referido, por ejemplo, a reuniones pasadas de los últimos días, en los que altos dirigentes del partido se presentaban todos sin mascarilla, pues bien, como podéis ver, todos los asistentes, con la excepción de los 7 miembros del Consejo Permanente, iban con mascarilla. Sí que es cierto que si nos ponemos finos a analizar al detalle, pues no son mascarillas, por ejemplo, FP2, que hasta ahora sí que veíamos, es decir, en fin, que la adopción de mascarillas quirúrgicas puede dar a entender un cierto relajamiento de las medidas, pero en cualquier caso no espero a corto plazo un viraje en su política de COVID. De hecho, el propio Xi en el discurso de ayer expuso en fin, que todavía quedaba travesía y que era necesario mantenerse unidos y aunar fuerzas. Comentarios que recordaban mucho a los que se escuchaban, por ejemplo, durante las marchas culturales, ¿no?, de la Revolución China de hace décadas. Y en ese sentido yo personalmente no espero un cambio de tendencia hasta que veamos algún tipo de catalizador importante. Veas el caso de las vacunas de mRNA que ya hemos comentado en el Discord y que abren la puerta a una cierta normalización si realmente se consuman y tienen el éxito que se les presupone. Habrá que estar muy pendientes a Indonesia. El país vecino se ha prestado a actuar un poco como conejillo de Indias, en el sentido de que las pruebas en humanos se están dando principalmente ahí y muy posiblemente si funcionan como se esperan la vacuna, pues esto sí que pueda ser un detonante y un catalizador importante que invite al optimismo y que de alguna manera pues atraiga de nuevo flujos de inversión importantes hacia los mercados chinos. Sí, porque veremos a ver, Alex, pero es que llevamos esperando la reapertura desde finales de verano, ¿eh? Sí, pero al final es lo que os digo, desde el momento en que ellos han defendido a capa y espada durante 2 años una política tan restrictiva, sería incomprensible que ahora mismo de golpe y porrazo se levantaran las restricciones, ¿no? Y un ejemplo muy claro lo podemos ver en la cuestión energética, que ahora profundizaremos, y es que las proyecciones de pedidos de gas natural licuado para el invierno entrante en China son drásticamente inferiores a las del año pasado y, de hecho, hasta hoy, que desde Pekín se ha instado a las grandes utilities del país a frenar la venta de gas, es que literalmente estaban vendiendo los excedentes. Estaban Cuando lo revendiendo, normal... estaban haciendo un gran negocio, Alex. De Claro, hecho, claro. sorprendía la noticia, ¿no? De que ya va, de que han pedido que dejen de revender y que se lo queden, que lo almacenen Efectivamente. para el invierno. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, sí que se atisban destellos de cierta normalización y de cierto apetito para el consumo, pero claro, es que estamos entrando en el invierno. Es que lo normal es que estén aprovisionando y hasta, insisto, es que hasta hoy la situación era todo lo contrario. Estaban revendiendo excedentes asociados a las cuotas de compra que tenían, pues principalmente con Moscú y aprovechando el diferencial con los precios de compra-venta y revendiendo los excedentes, pues ya fuese en los mercados asiáticos como Japón o Corea del Sur o incluso a Europa. O sea, surrealista totalmente. Sí. Sí, 100%. Bien, en esta cuestión, otro aspecto a destacar del discurso ha sido la renovada apuesta por el crecimiento. Xi Jinping pues insta a mantener en ese sentido pues las políticas expansionistas,
apuestan por alcanzar el estatus de país de desarrollo medio en 2035, es decir, a 13 años vista. Y, en fin, eso plantea una serie de preguntas, de interrogantes, puesto que si bien no especificaron cifras en concreto, sí que se estima que para alcanzar ese estatus pues haría falta duplicar el PIB respecto a niveles de 2020 para entonces, es decir, en un lapso de 13 años, o lo que es lo mismo, mantener una tasa de crecimiento interanual prolongada del 4,7%. Francamente, hoy por hoy parece complicado de creer, entre otras cosas, insisto, porque tenemos una serie de limitaciones por la COVID, pero es que también, y no menos importante, porque buena parte de las recetas de crecimiento de los últimos 20-25 años han girado en torno al ladrillo, en torno al sector inmobiliario, que es un sector que ahora mismo pues, está claramente en declive. No pasamos Entonces, mejor hora, podemos claro, decir. entonces en el discurso sí lo que ha venido a decir es que será necesaria una apuesta mucho más importante por la tecnología, lo cual también nos da un guiño de por dónde pueden ir los tiros, y esto tiene especialmente importancia en una semana en la que asimismo hemos tenido el anuncio por parte de la administración estadounidense de la prohibición de exportar semiconductores y chips a buena parte de las compañías chinas, ¿no? Para justamente ralentizar el crecimiento en industrias tan importantes como la defensa, como las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, habrá que ver, en casos concretos como Nvidia, pues el impacto será notable, pero también es cierto que estas restricciones tecnológicas, por ejemplo, no aplican a otras compañías como Samsung, que sí que pueden seguir exportando tanto material como tecnología a los chinos hoy por hoy. Bien, otro aspecto que mencionó en el discurso y que me parece especialmente interesante es la cuestión energética. Aquí sí fue muy explícito, es decir, ellos no renuncian a la transición energética. De hecho, China es con muchísima diferencia el país que más invierte y que más capacidad renovable añade año tras año a su mix energético. Pero es igualmente cierto ¿Lo que dices sí. en porcentaje, Alex, o dices en No, en números? términos absolutos de inversión. Bueno, Pero claro, vale. con Vale, vale. muchísima diferencia además. Pero es igualmente cierto que pues hoy por hoy China sigue siendo un país muy dependiente de combustibles fósiles, especialmente el carbón, y sobre esta cuestión sí no tuvo ningún tipo de reparo al referirse y decir que durante unos cuantos años las energías renovables y el carbón pues van a tener en fin, que seguir viviendo juntamente y que probablemente pues en el próximo quinquenio que ambas fuentes energéticas seguirán incrementando su capacidad total instalada. Y es que para evitar los problemas que tuvimos el año pasado, donde realmente, pues en el caso de China, fueron especialmente significativos y durante invierno pues hubo amplios apagones en muchas zonas del país, o se instó a industrias electrointensivas Sí. a reducir el consumo. A lo largo de estos últimos 12 meses se dieron multitud de licencias para la extracción, el incremento de las cuotas de producción en minas de carbón y vaya, China va camino de firmar un 2022 en el que habrá extraído pues, el mayor volumen de carbón de su historia y a diferencia del año pasado pues tienen los inventarios a rebosar, lo cual también es importante porque al final China era el principal importador de carbón del mundo y obviamente eso también va a redundar, véase por ejemplo el caso de compañías como GeoEnergy. Ahí Y aquí os estamos, pongo un poco los objetivos en clave presente y futura. Como podéis ver, la dependencia de fuentes no renovables pues todavía tiene un peso relativamente simbólico. Para 2030 ellos esperan que las fuentes no fósiles tengan una cuota de mercado del 25% y para 2060, es decir, hablamos ya muchísimos años vista, que supere el 80%. Pero hoy por hoy el mix energético sigue pues principalmente dominado por el carbón, por el gas natural y por el petróleo. Y Pero también... China sí que no tiene problema en invertir en energía nuclear, ¿verdad? O sea, No, en absoluto. De hecho, es otro de los factores que sin duda alguna se van a dejar notar. Ellos consideran la energía nuclear energía renovable y
y en ese sentido pues están haciendo una apuesta muy en firme por la energía nuclear y en los próximos 10-20 años esperan levantar decenas de reactores por todo el país. Al final tengamos en cuenta que el propio progreso asociado a convertirse en un país de estatus medio en términos de desarrollo también implica un mayor consumo energético. Claro. Y obviamente no les sirve de nada transicionar a fuentes renovables porque al final no se tienen que limitar a pensar en términos de consumo estático, sino que año tras año la demanda no hace más que crecer. Y obviamente, en ese sentido, a diferencia de Europa, por ejemplo, otro aspecto que mencionó en el discurso es que antes de retirar cualquier tipo de fuente energética del mix energético y del mercado, esperaremos a añadir de nuevas y cuando se garantice un excedente, en ese sentido, se procederá a ir eliminando gradualmente pues, aquellas más contaminantes como el carbón. Parece una narrativa bastante lógica, ¿no, Alex? Claro, es que al final son postulados de sentido común, pero por desgracia no los han tenido compartimos cabida. en Europa, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Otro aspecto que mencionó y que merece una mención aquí aparte es el tema inmobiliario, como os he comentado. Sí se refirió explícitamente al mercado inmobiliario como un mercado pensado para vivir y no para especular, lo cual da idea de hasta qué punto el partido se toma en serio la situación sectorial. Tengamos en cuenta de que el sector privado chino es, con diferencia, el sector privado más endeudado del planeta, amasa una deuda equivalente al 240% del PIB chino y una gran parte de esa deuda recae en el sector inmobiliario. Veníamos, por tanto, de niveles de apalancamiento extremos y en los últimos meses lo que hemos ido viendo, porque que nadie se lleve al engaño, la situación sigue siendo cuanto menos tensa, es un relajamiento en lo que viene a ser la situación crediticia dentro del país, es decir, de todo lo que es la deuda referenciada en yuanes, y por contra un gradual deterioro de la deuda offshore referenciada principalmente en dólares. En septiembre de 2022, el mes pasado, se marcó un nuevo récord en términos de morosidad y los tipos de interés asociados a bonos basura están absolutamente por las nubes, por encima del 20%. Hay un riesgo muy evidente, por tanto, de impagos sostenidos y, en fin, para mí el mensaje es claro, se va a rescatar el mercado crediticio interno, pero no van a intervenir en lo más mínimo en el mercado exterior y en ese sentido, pues aquellos tenedores de va bonos. a rescatar el interno, pero, o sea, se va a terminar los pisos. Eso seguro. Sí. Pero las empresas, veremos qué pasa con ellas, con las constructoras. Los Claro, pisos se van a terminar. Eso seguro. Sí. O sea, si no, van a ir todos a Xinjiang a picar piedra. Pero lo que pase con las empresas, sus directivos y demás, habrá que ver, ¿eh? O sea, no... Los extranjeros sin duda van a ser los que peor lo tengan para cobrar. Eso Sí, ya lo han dejado totalmente. claro, Son los últimos en la cola. Sí, exacto. Sí. En ese sentido queda clara la apuesta en clave interna y yo personalmente pienso que va a seguir la purga, especialmente en defaults de deuda exterior, lo cual no significa, cuidado, que las compañías tengan que quebrar como tal, pero sí que, las auras de grandeza de antaño en que compañías chinas pues, se iban al extranjero a adquirir activos. En España tuvimos un caso muy paradigmático con Wanda, por ejemplo, que dio nombre al estadio del Atlético de Madrid, por ejemplo. Este tipo de adquisiciones pues muy posiblemente replieguen velas y se centren en apuntalar el mercado interior. Y luego, pues bueno, una última cuestión que... Una última pincelada, ¿no? Un detallito, ¿no? Obviamente merece un apunte. Ay, mi madre. Obviamente merece un apunte. A diferencia de los discursos de 2012 y 2017, sí ha sido bastante más taxativo con respecto a Taiwán. Sí que es verdad que se ha referido a la reunificación pues, con aspiraciones pacifistas, pero es igualmente cierto que por vez primera ha hecho una clara alusión a la fuerza y en ese sentido ha venido a decir que no cierran ningún tipo de carpeta y de posibilidad para hacerse con el control de Taiwán y que si bien la baza diplomática estaba por encima de todas,
que, llegado el momento, si no se conseguían los objetivos marcados, pues se procederían por medios algo más vastos. También hizo una serie de alusiones indirectas pues, al intervencionismo extranjero, obviamente en clara alusión a Estados Unidos. Y, en fin, son aspectos a tener en cuenta. Ya sabéis mi postura, obviamente es solamente una opinión personal, pero de alguna manera se refrenda con estas palabras de Xi. Y yo aquí me atrevo a decir que en el supuesto de que Xi se vea con fuerzas para aspirar a un cuarto mandato, ya hablando en clave 2027, muy posiblemente la cuestión de Taiwán ocupe pues, el centro de su política interna en clave reelectoral, y es que al final la baza del nacionalismo, como ya sabéis, pues tiene muchísimo peso en determinados gobiernos, especialmente en gobiernos autocráticos. Lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Rusia. Y cuando tienes que espolear a las masas, es una muy buena forma de cerrar filas en torno al líder e incrementar los índices de popularidad. Me estaba mirando hoy una serie de encuestas en las que tomaban el pulso a la opinión pública de los ciudadanos chinos, y hoy por hoy hay bastante división. Es decir, en torno a la mitad ve con buenos ojos el uso de la fuerza, llegado el caso, para tomar Taiwán, y la otra mitad pues, es reacia a este tipo de intervencionismo y apuesta explícitamente por las negociaciones y la diplomacia. Lo que sí está claro es que una mayoría de China, por no decir la práctica totalidad, percibe y entiende Taiwán como parte del país, y en ese sentido, más pronto que tarde, se tendrá que tratar de una u otra forma la reunificación. Veremos a ver qué termina pasando. Punto muy complicado, ¿eh? Porque, ¿sabes sí, qué? sí. ¿Sabes qué pienso, Aleix? Dime. O sea, voy a enfocar esto, hay que entenderlo, ¿eh? Desde el punto de vista ruso y chino, ¿de acuerdo? Cómo han visto ellos lo de Ucrania, ¿no? Y la visión que tienen ellos es que en un territorio que, digamos, es línea roja rusa, Estados Unidos ha estado haciendo ahí sus tejemanejes, que si presión diplomática, que si no sé cuántos, que si bases, que si apoyo militar. Y yo creo que los chinos, si tenían un plan, digamos, por ejemplo, estoy locurando, pero a 20 años de incorporar Taiwán diplomáticamente, yo creo que ahora tienen más prisa. Es decir, yo creo que deben tener bastante miedo de que Estados Unidos les monte un pitote a ellos en Taiwán como le han montado a Rusia en Ucrania, ¿sabes? Como que van a estar más apresurados, me da esa sensación. Sí. Y creo que lo tenían bastante encarrilado, y han habido últimamente, hace poco, si no recuerdo mal, corrígeme, Aleix, pero hubo un cambio un poco a nivel político en Taiwán que viró bastante hacia Estados Unidos. Sí, sin duda. Es verdad, Vaya, ¿no? Estoy en lo hemos cierto. lo hemos visto con la propia retórica diplomática aperturista, hasta el punto de que yo creo que hace 5 años hubiera sido impensable que la presidenta de Taiwán aceptase la visita de la tercera figura política más importante de Estados Unidos en visita oficial, y en cambio ahora no han tenido ningún tipo de problema, ¿no? Vaya, que Sobre es todo toda una declaración de intenciones. Claro, sin estar de acuerdo con China, o sea, porque, a ver, una visita de alguien de Estados Unidos, si hubiese acuerdo con la madre patria, digamos, con la China continental, pues se podría dar, pero hacerlo explícitamente en contra de la Y opinión hubo mucha de tensión Pekín. esos días, recordadlo. Sí, ¿sabéis qué pasa? Mucho. Que no es tanto la visita en sí, sino Sí. que para que se produzca esa visita, Estados Unidos está reconociendo indirectamente la soberanía de Taiwán, y por tanto, Claro. aunque a efectos prácticos, pues desde Naciones Unidas no se constata, están legitimando el gobierno de Taiwán como independiente, ¿no?, de los intereses de China. Pero bueno, es una cuestión realmente compleja, y que Sí, muy sin duda compleja. pues habrá que estar sumamente atentos en los próximos años, porque dará muchísimo que hablar. Sí. 100%. Es que, bueno, seguiremos, ¿no? Informando, ya sea en el Discord o, bueno, lo mismo terminamos haciendo otro vídeo, engañamos a Liz otra vez. Sí, de cara a la semana que viene, cuando sepamos todo cómo ha terminado, yo creo que puede estar bien, ¿eh? De cara al final del Congreso, sí. Claro, a ver cómo ha quedado el Congreso. Pero me voy del Congreso más preocupado que cómo he entrado, ¿eh? Desde el principio del Congreso. Yo venía a decirle a Ciprés que Xi me ha vuelto a fallar, que no reabre, y
Y ojo, cuidado, que hay muchos temas de fondo que... Yo creo que irán reabriendo, pero es que, claro, la han liado tanto, o sea, han forzado tanto a su población que ahora tampoco pueden, venga, Claro, griperizado, ¿sabes? claro. No Ese es es lo el, mismo ese es el que... problema, que al final tienes que ser, si tú quieres mostrar una imagen de seriedad interna, tienes que ser Claro, consecuente con tus postulados. claro. Y ahora ir bajando poquito a poquito hasta mitad de 2023, pues puede ser. Ahora sí de golpe, ni de coña. Bueno, ya Claro. lo han dicho, que no. Sí, sí, Ya lo han efectivamente. dicho que no. El Así que tuviese esperanzas de que esto se resolvía tras el Congreso, que siga esperando porque no va a ¿Por qué pasar. no? No va a ser así. No. Pues bueno, pues Pues aquí lo muy bien. dejamos. Muchísimas gracias, Alex. Tremendo vídeo. Como Por siempre. favor, os pido ya que no solo que dejéis like, sino que pongáis comentarios agradeciendo a Alex que haga esto, porque esto íbamos a grabar Ciprés y yo un vídeo esta mañana y han pasado cosas y al final le he dicho a Alex, oye Alex, ¿te quieres venir? Y dices, por supuesto. Y te voy a traer unas pinceladas. Pues, bueno, Venga, las pinceladas. estas son sus Aquí es pinceladas. radiografía hoy Voy a por tener que internet. patentar las pinceladas de... Sí. Así que pues Muchísimas eso, gracias, si Alex. quieres decir tú algo, Ciprés, pero bueno, pedir un like, suscribiros, comentarnos qué os parece todo el tema este. Habrá reapertura en 2023, tendremos que esperar a 2024. ¿Qué pasará con el tema de la energía? Al final China va a ser clave en todas las principales cuestiones que tenemos Sí, en que momento, por así el decirlo. cierre del grifo del gas natural licuado lo hemos empezado a notar pronto, ¿eh? Sí. Lo hemos Veremos. empezado a notar pronto, el TTF, ¿eh? Sí. A ver, bueno, en teoría en las próximas 2 semanas debería empezar a subir, por un simple tema de estacionalidad. Pero bueno, Exacto. También aquí es lo verdad dejamos. Bueno, no, venga, que- última pincelada, Alex, última pincelada. Última No, pincelada. digo, esto no viene a cuenta, que no salimos de tema, pero de la misma manera que hay presiones que invitan al alza con los precios, también dentro de 2 semanas debería de volver al mercado Freeport, Freeport. que estamos Freeport, hablando vuelve. de otros 2.000 millones de metros cúbicos que pueden circular a través de metaneros, que no es precisamente poco, ¿eh? Pero volvía a nivel parcial, no total, ¿no? Eso es lo que está por ver. ¿Hasta qué punto será una reapertura parcial o si realmente se han puesto las pilas con los arreglos? Veremos. Parcial seguro. Bueno, con las Lo elecciones vemos. americanas por aquí al lado no creo que sea total, pero quién sabe, quién Leyendo sabe. entre líneas. Sí, señor. Venga. Nos vemos, chicos. Un Venga, placer pues. por haber Hasta llegado la al próxima. final. Chao. Chao, chao.